La noticia del momento en Blue Radio. 9:56, atención, hay capturas a esta hora en Tolemaida, en el principal centro militar del país, vinculadas con el escándalo de corrupción detrás del contrato muy oscuro de mantenimiento de los helicópteros rusos Mi-7. La Fiscalía venía adelantando investigaciones en compañía del Ejército y de la Policía. Valentina Herrera. Hola Ricardo, buenos días. Como usted lo dice, fueron entonces 3 capturas que se adelantaron en la base militar de Tolemaida, pero también en Bogotá y en la ciudad de Manizales. Estamos hablando de varios funcionarios y exfuncionarios que tuvieron que ver con la ejecución, con toda la planeación de este contrato que buscaba garantizar el mantenimiento de los helicópteros M-17 por un valor de al menos $32 millones, pero que, como ya lo hemos conocido, pues ese contrato no se cumplió y hasta ahora los helicópteros siguen en tierra allí sin poder utilizarse en la base militar de Tolemaida. Dicen las investigaciones, en este caso, la información que logró recolectar la Fiscalía y también la Unidad Anticorrupción de la DIJÍN, de la Policía, que esas personas fueron encargadas o cumplieron algunas condiciones para definir cómo iba a ser entonces la elección de este contratista, pero lo que hicieron fue favorecer a una empresa en específico y omitir la pluralidad de oferentes, es decir, revisar todas las diferentes ofertas que se tenían, y por eso llegaron a contratar esto irregularmente al contratista Berthold Simpsons, que no tenía toda la capacidad de ponerse a cargo como tal del mantenimiento de estos helicópteros. Por eso son capturados y además los están acusando de haber ordenado el pago anticipado del 50% del contrato, pese a que el supervisor ya les había alertado que este tenía irregularidades. Deberán responder entonces por los delitos de contratos, incumplimiento de requisitos legales, también interés indebido en la celebración de contratos y falsedad ideológica en documento público. A esta hora están adelantando entonces las audiencias preliminares para la legalización de esas capturas y para que comiencen a defenderse en medio de este proceso, que también está bajo la lupa de la Contraloría, que recordemos había alertado por la pérdida de estos recursos, y ayer el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, había confirmado que están iniciando todo el trámite para tratar de recuperar ese anticipo del 50% que se ha hecho y lograr recuperar la mayoría de los recursos como tal destinados al sector defensa, Ricardo. Los Mi-17, Valentina, gracias. 9:58 minutos. A esta hora en la Comisión Séptima del Senado están discutiendo la reforma a la salud del presidente Petro, con altas probabilidades de que hoy le den sepultura al proyecto, de que sea hundido por la comisión. El ministro del Interior acaba de escribir en sus redes sociales: esperaron hasta el último día para hundir la reforma de la salud y así no pude revivirla en plenaria como hicimos con la laboral. Han jugado con la salud de los colombianos de una forma cochina y barata. ¿Qué pasa a esta hora en la Comisión Séptima? Jessica Gutiérrez. Así es, Ricardo, muy buenos días. Y es que hace aproximadamente una hora comenzó el debate de la reforma a la salud acá en la Comisión Séptima. Pues tras aprobarse el orden del día, se dio paso a las intervenciones sobre este proyecto y comenzó con la coordinadora ponente, la senadora Esperanza Andrade, del Partido Conservador, quien inició su exposición defendiendo las razones por las cuales, a su juicio, la reforma no debe ser aprobada. Y es que señaló que el texto no responde a la crisis que enfrenta actualmente los pacientes en el país. Pues el debate ha tenido varias interrupciones, Ricardo, debido a fallas en la transmisión por YouTube, y hace unos minutos también intervino el ministro de Hacienda, Germán Ávila, teniendo en cuenta que una de las principales críticas a esa reforma es la falta de claridad sobre su aval fiscal, es decir, el costo real que tendría para el país esta reforma. Y es que el ministro aseguró que el proyecto está estructurado con un aval fiscal proyectado a 10 años. También habló el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, quien, recordemos, ha criticado bastante a esta Comisión Séptima, ya que según el ministro, esta comisión durante 6 meses no ha querido avanzar en la discusión de la reforma a la salud. Así las cosas, Ricardo. En este momento también está hablando la senadora Lorena Ríos, y si no se presentan más intervenciones, la sesión avanzará hacia la votación de la ponencia de archivo presentada por el senador Alirio Barrera. Seguiremos atentos acá, Ricardo, al desarrollo de este debate, ya que en los próximos minutos los senadores también tienen 10:20, actualizamos las noticias en Mañanas Blue. Mucha atención, se acaba de conocer el reporte más reciente de las autoridades sobre el paro terrorista armado del ELN. Ha cometido ese grupo guerrillero al menos 82 actos violentos en estas últimas horas. Felipe García. Ya lo dice usted, Ricardo, buenos días. Las acciones terroristas se concentran en 9 departamentos
departamentos del país y dejan hasta el momento un saldo de 2 policías asesinados, además de un civil y 2 heridos, vías cerradas, vehículos incinerados y múltiples artefactos explosivos instalados. Según el último reporte de las autoridades, durante la jornada se registraron 37 acciones terroristas con afectaciones directas en norte de Santander, Antioquia, Cauca, Cesar, Santander, La Guajira, Arauca, Valle del Cauca y Tolima. Se reporta además la instalación de 21 artefactos explosivos, de los cuales 11 fueron detonados o han sido detonados hasta el momento, así como la quema de 2 vehículos, la afectación de un peaje, 2 combates armados y 36 actos de proselitismo en medio de este paro armado. Ricardo. 10:22, hay noticia política importante, hay nuevo presidente del Partido Conservador, Miguel Cardosa. Hola Ricardo, buenos días. Sí, te saludo desde el Partido Conservador. Como lo dices, hace pocos minutos el Directorio Nacional escogió nuevamente como presidente de este partido al senador Efraín Cepeda. Recordemos que se produjo la renuncia de la senadora Nadia Ablel, quien no está presente. Ya seguramente ustedes, quienes siguen a través de la señal de YouTube y en nuestras redes sociales, han visto la fotografía. Quien está allí juramentando al senador Efraín Cepeda es el vicepresidente nacional del Directorio del Partido Conservador, Juan Camilo Cárdenas, quien, recordemos, fue diputado del departamento del Quindío. Siguen otros temas en la agenda de la reunión del Directorio Nacional del Conservatismo, entre ellos definir también si el senador Efraín Cepeda continuará con su candidatura presidencial e igualmente definir el mecanismo que el partido va a seleccionar con la finalidad de tener su candidato presidencial eventualmente en una consulta. Recordemos que hay 4, está el excontralor Felipe Córdoba, también está el exministro Lizarralde, Juana Carolina Londoño y también Efraín Cepeda. En este directorio del día de hoy también se va a definir cuál es el mecanismo para escoger el candidato que eventualmente iría a la consulta de marzo, entre otros puntos de orden interna del Partido Conservador. Y mucha atención que hay decisiones de la Procuraduría por la fiesta donde estuvo el prófugo exdirector de DAPRE, Carlos Ramón González, en territorio nicaragüense. La información hasta ahora, Sergio Barbosa. Hola, buenos días. Sí, señor. Mire, pues mucha atención porque el Procurador General de la Nación, Gregorio Ishach, acaba de confirmar la apertura de una indagación disciplinaria por ese video en donde se ve a la prófugo exdirector del DAPRE vinculado al escándalo de corrupción al interior de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, Carlos Ramón González, en esa fiesta organizada por la Cancillería allí en Nicaragua. Lo que ha señalado el procurador es que esta decisión se toma tras esas revelaciones, tras las notas periodísticas en donde se ve a Carlos Ramón González disfrutando de una fiesta el pasado 11 de diciembre, cuando sobre él pesa una circular roja de Interpol. Es lo que ha señalado la Procuraduría. Se abre entonces una indagación preliminar por este polémico video en donde se ve al exdirector del DAPRE, Carlos Ramón González, en esta fiesta en Nicaragua. 10 de la mañana, 24 minutos. Vamos a la ciudad de Cali porque la sociedad civil, la comunidad está pidiendo más vigilancia a las autoridades luego de los atentados terroristas del ELN, que recordemos dejan 2 policías muertos en la capital del Valle del Cauca. Stephanie Toledo. Hola, muy buenos días. Nosotros continuamos en el barrio Mariano Ramos, al suroriente de Cali, donde esta madrugada se registró el ataque con explosivos contra una patrulla de la policía que se encontraba adelantando labores de vigilancia en la zona, en el cual murieron 2 suboficiales de esta institución. En estos momentos, las autoridades permanecen en la zona haciendo la recolección de datos y la caracterización de las familias para verificar si alguna vivienda resultó afectada en el hecho e iniciar el acompañamiento psicosocial respectivo. Hablamos con algunos vecinos del sector y esto fue lo que nos dijeron. Se alcanzaron a quebrar tres vidrios de la casa y fue aterrador también, fue de pánico, de susto. Y sí, raro porque tiran mucha cosa ahí en la esquina, botan mucho escombro y como que en uno de esos escombros estaba uno de los artefactos del segundo que sonó. Dios mío, pues que manden más policías, que cuiden más la ciudad, cuiden más los barrios, porque esto está muy duro con esas bombas acá. Se espera que en las próximas horas a la ciudad llegue un refuerzo de la policía con aproximadamente 100 uniformados, según lo confirmó el alcalde de Cali, Alejandro Eder. Y ahora en Blue Radio, la información de Bogotá y la región. 10 de la mañana, 26 minutos en Colombia. Volvemos al Congreso de la República. Hay noticia importante. El presidente de la Cámara de Representantes, Julián López, renuncia al partido de la U. Mateo Piñeros. Sí, señor, el Lobodan, pues él tuvo un choque con la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro. El presidente de la Cámara de Representantes, Julián López, ha cuestionado la gestión de Dilian Francisca como gobernadora del Valle. Eso llevó a que le quitaran el aval para las elecciones
del 2026 y por eso él decide renunciar, señalando: dejo constancia de que esta decisión no afecta al ejercicio de mi curul, la cual, contra toda pretensión de ilegitimidad, corresponde al mandato soberano de decenas de miles de vallecaucanos. Dice que va a continuar en sus funciones y labores hasta que termine la legislatura y posteriormente buscará llegar a la gobernación del Valle en las elecciones regionales. Entre tanto, las autoridades investigan el Catatumbo, un nuevo patrullaje de las disidencias de las FARC en plena vía pública. Indignación de la comunidad. Richard Quiñones. En las últimas horas, en el corregimiento de Pacheli, en el municipio de Tibú Norte de Santander, zona del Catatumbo, hombres armados pertenecientes a las disidencias del Frente 33 de las FARC ingresaron y ejercieron control territorial durante varias horas, obligando a las comunidades a permanecer dentro de sus casas y cerrando comercios por el temor que generaron. En un video difundido durante un patrullaje, estas personas se identificaron y se reportan ante un supuesto cabecilla conocido con el alias de Richard, señalado como líder de la estructura ilegal que delinque en la región. Las autoridades por ahora están apáticas a algún pronunciamiento frente a este hecho, y es que es poca la existencia ni de la policía ni del Ejército Nacional en la zona. Esta situación se presenta en medio de un contexto de recrudecimiento del conflicto armado en el Catatumbo durante los últimos meses, donde, recordemos, diferentes grupos armados se disputan el dominio de las rutas del narcotráfico, y aparte de eso sigue la lucha a sangre y fuego entre el ELN y las disidencias de las FARC. Las victorias y derrotas, la pasión y la afición en juego y los datos de lo último en deportes se lo presenta Mañanas Blue. Prográmense. Copa del Rey en España a partir de la 1 de la tarde. El Mallorca, con el colombiano Johan Mojica, recibirá al Deportivo. A las 3 de la tarde, el Barcelona, el poderoso club catalán, irá a casa del Guadalajara. En la Carabao Cup en Inglaterra, también 3 en la tarde, Cardiff City recibirá al Chelsea. Y en Colombia, Liga Betplay de Mayor, final, juego de vuelta, 7:30 en la noche, Deportes Tolima frente al Junior de Barranquilla. El Yuyu gana parcialmente 3-0 la serie. El juego desde el estadio Manuel Murillo Toro, desde las 7 de la noche, con el equipo deportivo de Blue. Los deportes a esta hora en Mañana.